En diciembre de 1398, a las afueras de Delhi, la antigua capital de los sultanes de la India, el aire olía a sangre y a miedo. Más de 100.000 prisioneros hindúes, capturados en las semanas previas, fueron agrupados en un vasto llano junto al río Yamuna. Hombres, mujeres, niños, soldados y campesinos por igual. Timur, el señor de Samarcanda, había dado la orden la noche anterior: matadlos a todos antes de la batalla final. No quiero riesgos a mi espalda. Al amanecer, las tropas timúridas formaron un círculo perfecto alrededor de la multitud desarmada. No hubo gritos de guerra ni tambores. Solo el silbido de las espadas al salir de sus vainas. En una sola jornada, 100.000 gargantas fueron cortadas. La sangre empapó la tierra hasta convertirla en un lodazal rojo. Los cuerpos decapitados fueron apilados con método. Los soldados recibieron cuotas exactas de cabezas. Al atardecer, decenas de torres de cráneos se alzaban hacia el cielo, tan altas que los buitres hacían nido en las cimas. Los cronistas indios escribirían después que el hedor permaneció durante meses y que los chacales engordaron como nunca. Cuando Delhi cayó pocos días más tarde, la ciudad fue entregada al saqueo absoluto. Durante 5 días, las calles ardieron. Palacios, mezquitas, mercados. Todo fue incendiado o demolido. 100.000 habitantes más murieron dentro de los muros. Los elefantes de guerra del sultán fueron capturados. El oro, las joyas y los artesanos más hábiles, embarcados hacia el norte. Delhi, que había sido una de las ciudades más ricas del mundo, quedó reducida a un montón de ruinas humeantes del que apenas escaparon unos pocos miles de almas. A miles de kilómetros al noroeste, en la azul Samarcanda, Timur observaba desde su palacio la llegada de las caravanas cargadas de botín. Cojeaba visiblemente la pierna derecha rígida desde una herida de juventud, la mano derecha medio inútil, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad que 30 años atrás. Vestía una túnica sencilla, sin joyas excesivas. A su lado, un Corán abierto y una espada desnuda. Se hacía llamar espada del Islam, protector de la fe suní, y sin embargo sus soldados destruían mezquitas y mataban musulmanes con la misma frialdad que a hindúes o cristianos. En su mente, no era un simple conquistador. Era el heredero espiritual de Genghis Khan, el restaurador del gran imperio de las estepas. Aunque no llevaba sangre directa del gran Khan, se había casado con princesas genízaras para poder usar el título de Gurkhani, yerno de Genghis. Durante 35 años había arrasado Persia, la Horda de Oro, Anatolia, Siria, Irak e India. Donde pasaba, dejaba pirámides de cráneos como firma: Isfahán, Bagdad, Alepo, Delhi. Los historiadores modernos calculan que entre 15 y 20 millones de personas murieron bajo su mando. Sentado en su trono, Timur contemplaba los planos de su próxima gran obra, una mezquita que eclipsaría a todas las del mundo, construida con el botín de Delhi y los artesanos indios encadenados. Sabía que su tiempo se acababa, pero aún tenía un sueño mayor: marchar hacia China y unir de nuevo el mundo bajo una sola espada. La llama que había nacido en las colinas de Transoxiana no se apagaría con él. Ardía demasiado fuerte. Y el mundo, una vez más, temblaba ante un cojo que se creía destinado por Dios y por Genghis a gobernarlo todo. Parte 2. La infancia y juventud del ladrón de caballos al jefe de tribu. En las colinas verdes de Kez, al sur de Samarcanda, en el corazón de lo que entonces se llamaba el Ulus Chagatai, nació un niño el 9 de abril de 1336. Su padre, Taragai, era un pequeño noble del clan Barlas, una tribu turco-mongola que aún conservaba con orgullo sus raíces esteparias. Su madre, Tekinamo Begum, pertenecía a una rama que aseguraba descender directamente de Genghis Khan a través de Chagatai, el segundo hijo del gran Khan. Le pusieron el nombre de Timur, que en turco significa hierro. La infancia de Timur no fue la de un príncipe. El Ulus Chagatai, heredero nominal del gran imperio mongol, era en realidad un mosaico de pequeños señoríos en constante guerra civil. No había un Khan fuerte desde hacía décadas. Los emires locales luchaban por pastos, caravanas y ciudades. Taragai poseía algunas tierras y un rebaño modesto, pero no era rico. Timur creció entre pastores,
aprendiendo a montar antes de caminar bien, a disparar el arco compuesto desde la silla y a guiar rebaños por las rutas de montaña. Desde niño mostró una energía inquieta. Los ancianos del clan contaban que robaba manzanas en los huertos de los vecinos y organizaba pequeñas bandas para cazar liebres o asaltar caravanas de paso. A los 12 años ya era conocido por su audacia. En una ocasión, él y unos amigos robaron varios caballos de un campamento rival y los trajeron de vuelta al galope, riendo mientras las flechas enemigas silbaban a su alrededor. Esa fue la primera vez que sintió el sabor del peligro y la gloria. Pero el destino le marcó el cuerpo antes de marcarle el alma. Hacia los 24 o 25 años, las fechas exactas varían según las crónicas. Mientras participaba en una razzia contra un clan vecino en la región de Seistán, Timur recibió 2 heridas graves. Una flecha le atravesó la pierna derecha, fracturando hueso y dañando tendones. Otra herida, probablemente de espada, le afectó el codo y la mano derecha. Los curanderos de la tribu hicieron lo que pudieron, pero la pierna quedó rígida y más corta, obligándolo a cojear visiblemente el resto de su vida. La mano derecha perdió fuerza y movilidad. De ahí nació el apodo despectivo que los persas le dieron, Timur el Ang, Timur el Cojo, que los europeos transformaron en Tamerlane. Lejos de hundirlo, las heridas lo endurecieron. Incapaz de manejar el arco con la misma precisión de antes, desarrolló una inteligencia táctica superior para compensar. Aprendió a leer el terreno, a prever movimientos enemigos, a usar la astucia donde otros confiaban solo en la fuerza. Durante los años siguientes vivió como capitán de mercenarios, vendiendo su espada y la de sus hombres al mejor postor. En una época en que Transoxiana era un tablero de ajedrez de alianzas cambiantes, Timur se convirtió en una pieza valiosa. Primero sirvió a Amir Kazgan, un poderoso señor de la región, y luchó contra los mogoles del este. Cuando Kazgan fue asesinado en 1358, Timur cambió de bando con rapidez. Se alió con el hijo del asesino, Abdullah, y juntos combatieron a los herederos de Kazgan. Pero Abdullah resultó ser débil e impopular. En 1360, un ejército invasor del Mogulistán oriental, liderado por Tughluq Timur, entró en Transoxiana. Timur, viendo el viento cambiar, se pasó al bando invasor y fue nombrado gobernador de Ques por el nuevo Khan. La lealtad duró poco. Tughluq Timur murió pronto, y su hijo Ilyas Khoja resultó ser un gobernante cruel e incompetente. Timur, junto con su cuñado Amir Hussein, nieto de Kazgan, levantó una rebelión. Durante años, los dos hombres fueron inseparables. Hussein aportaba linaje y riqueza, Timur, carisma y genio militar. Juntos derrotaron a Ilyas Khoja en la famosa batalla del Lodazal 1365, donde la lluvia convirtió el campo en un pantano que atrapó a la caballería mogola pesada mientras los jinetes ligeros de Timur y Hussein los masacraban. Tras la victoria, Timur y Hussein se repartieron el poder en Transoxiana. Hussein tomó la ciudad fortificada de Balkh. Timur se quedó con las regiones al norte de la Mudaria y su base en Ques. Pero la ambición de Timur no conocía límites. Hussein era orgulloso, gastaba demasiado en lujo y trataba a Timur como subordinado. Los rumores de traición empezaron a circular. En 1368, Timur movilizó sus tropas leales y cercó Balkh. Hussein intentó negociar, pero Timur ya había decidido. En la primavera de 1370, tras un asedio breve, Balkh cayó. Amir Hussein fue capturado y ejecutado por orden de Timur. No derramó sangre noble directamente para evitar maldiciones, sino que dejó que un antiguo enemigo de Hussein lo hiciera. Con esa muerte, Timur eliminó al último rival serio en Transoxiana Occidental. A los 34 años, cojo, con la mano derecha medio inútil, pero con una mente más afilada que cualquier espada, Timur se convirtió en el señor indiscutido de la región. No se atrevió a proclamarse Khan, solo los descendientes directos de Genghis podían llevar ese título, así que tomó el de Amir, comandante. Pero para legitimarse, hizo algo astuto. Se casó con Saray Mulk Khanum, viuda de Hussein, sobre todo, hija de un descendiente directo de Chagatai. Gracias a ese matrimonio pudo usar el título de Gurkhani, yerno de la casa de Genghis. Desde entonces, en todas las monedas, documentos y crónicas oficiales,
figuraba como protector del linaje genízaro. En los años siguientes consolidó su poder interno. Reorganizó las tribus barlas y las aliadas bajo un mando centralizado. Perdonó a quienes se sometieron rápido y ejecutó sin piedad a quienes dudaron. Empezó a atraer a su corte a los mejores poetas, astrólogos, arquitectos y ulemas de la región, prometiendo gloria y botín. Samarcanda, que había sido una ciudad secundaria, comenzó a transformarse bajo su mirada. De un muchacho que robaba caballos en las colinas de Kes, Timur había llegado a ser el amo de medio Ulus Chagatai. Aún no había iniciado sus grandes campañas, pero ya se veía en sus ojos la misma mirada que tuvieron los grandes conquistadores del pasado, la certeza absoluta de que el mundo le pertenecía. Y el mundo pronto lo descubriría. Parte 3. El camino al trono de señor de Transoxiana al Gran Amir. Tras eliminar a Amir Hussein en 1370, Timur controlaba la mayor parte de Transoxiana occidental, pero su dominio era frágil. El Ulus Chagatai seguía dividido. Al este, los mogoles de Mogulistán amenazaban constantemente las fronteras. Al norte, las estepas de la Horda de Oro vigilaban cualquier debilidad. Al sur, los pequeños principados persas de Corasán observaban con desconfianza al nuevo amo turco-mongol. Timur sabía que para convertirse en una potencia indiscutida necesitaba tres cosas: victorias militares continuas, una capital que proyectara grandeza y una legitimidad que silenciara a los críticos. Lo primero que hizo fue pacificar el interior. Convocó un Kurultay en Samarcanda y se presentó no como un usurpador, sino como el restaurador del orden genízaro. Los jefes de las tribus barlas y las aliadas juraron lealtad, atraídos por la promesa de botín futuro. Timur distribuyó tierras confiscadas a Hussein entre sus oficiales más fieles y perdonó públicamente a los antiguos partidarios de su cuñado ejecutado, siempre que se sometieran de inmediato. Aquellos que dudaron fueron eliminados con discreción. Envenenamientos, caídas accidentales de caballo, desapariciones en la noche. En menos de 2 años, Transoxiana Occidental estaba unificada bajo su mano. El siguiente paso fue elegir una capital digna de su ambición. Samarcanda, situada en el valle del Serapsán, tenía agua abundante, posición estratégica en las rutas comerciales y una historia ilustre. Timur decidió convertirla en la ciudad más hermosa del mundo conocido. Ordenó reconstruir las murallas, ampliar los canales de riego y comenzar obras monumentales que durarían décadas. Trajo arquitectos de Corasán, azulejos de Persia, mármol de Tabriz. Los jardines se multiplicaron. Los mercados se llenaron de mercaderes atraídos por la seguridad de las caravanas. Samarcanda dejó de ser una ciudad provincial para convertirse en el símbolo vivo del poder timúrida. Pero la guerra no esperó. Entre 1371 y 1380, Timur lanzó una serie de campañas contra los mogoles de Mogulistán, al este. Su Khan, Kamar al-Din, era un guerrero astuto que evitaba batallas abiertas y prefería razias rápidas. Timur respondió con la misma moneda, incursiones anuales que devastaban pastos y rebaños, obligando a los mogoles a retroceder hacia las montañas Tianshan. En 1375, tras una campaña particularmente dura, capturó al hermano de Kamar al-Din y lo ejecutó públicamente en Samarcanda. Aunque Kamar nunca fue atrapado, se dice que murió años después en la estepa. Mogulistán dejó de ser una amenaza seria durante el resto del reinado de Timur. Al norte, Khwarezm representaba a otro desafío. La antigua ciudad de Urgench, rica por el comercio de la Mudaria, había sido vasalla nominal del Ulus Chagatai, pero sus gobernantes, la dinastía sufí, actuaban con independencia. En 1372, Timur exigió tributo y matrimonio con una princesa local. Cuando le negaron ambas cosas, marchó contra ellos. Urgench cayó tras un asedio feroz. La ciudad fue saqueada, pero Timur la perdonó parcialmente porque necesitaba sus mercaderes. Sin embargo, cuando en 1379 los sufí se rebelaron de nuevo, la paciencia se agotó. Urgench fue tomada por segunda vez, arrasada hasta los cimientos y su población deportada. Los canales fueron destruidos, la ciudad nunca recuperó su antigua gloria. Con las fronteras orientales y septentrionales aseguradas, Timur volvió la mirada al sur, Corasán y Persia occidental. Allí,
Una constelación de pequeños reinos, los Sarvedaran-Chíes en Sabzebar, los Kart en Herat, los Muzafaridas en Isfahán y Shiraz competían por el control. Timur justificó sus campañas como una cruzada suní contra herejías y traidores al Islam. Entre 1381 y 1387 conquistó uno tras otro. Herat, la perla de Corasán, se rindió sin lucha y fue tratada con relativa clemencia. Su gobernante, Ghiyat al-Din, conservó el trono como vasallo. En cambio, Isfahán, tras rebelarse en 1387, sufrió uno de los episodios más sangrientos del reinado temprano: 70.000 cabezas apiladas en pirámides fuera de las murallas. Para entonces, Timur ya había creado una corte que combinaba tradición nómada con refinamiento persa. Los ulemas más prestigiosos fueron invitados a Samarcanda. Los poetas escribían en persa y turco alabando su justicia. Él mismo, aunque analfabeto funcional, dictaba memorias y se rodeaba de historiadores. Su familia crecía. De sus muchas esposas y concubinas nacieron hijos que serían clave en el futuro. Jahangir, el mayor y favorito, murió joven en 1376, dejando un vacío emocional que Timur nunca llenó del todo. Pir Muhammad, Umar Saik, Miran Sai el menor, Sarruk, recibirían provincias para gobernar bajo supervisión estricta. Pero el verdadero heredero intelectual sería un nieto a un niño, Ulugh Beg, nacido en 1394, que crecería rodeado de astrónomos y matemáticos. En lo religioso, Timur se presentó como el gran defensor del Islam suní ortodoxo. Construyó madrasas, apoyó a las cofradías Naqshbandi y ordenó la persecución de chiíes y sectas extremas. Sin embargo, su piedad era pragmática. Usaba la religión para justificar conquistas y para atraer a los ulemas a su causa. En privado, conservaba costumbres esteparias, bebía kumis, consultaba chamanes y respetaba ciertos tabúes mongoles. Hacia 1388, con Transoxiana, Corasán y parte de Persia bajo control directo o vasallaje, Timur era el soberano más poderoso entre el Amu Daria y el Éufrates. Sus monedas llevaban su nombre y el de un cantítere descendiente de Chagatai, preservando la ficción legal. Sus ejércitos, reorganizados en túmenes decimales como en tiempos de Genghis, estaban listos para campañas mayores. El mundo aún no lo sabía, pero el cojo de Samarcanda había terminado su fase de consolidación. Lo que venía ahora eran las grandes tormentas, la guerra contra la Horda de Oro, la destrucción de Bagdad, el enfrentamiento con los otomanos y la devastación de la India. Samarcanda brillaba bajo el sol como una joya azul y dorada, llena de botín y de artesanos esclavos que trabajaban día y noche. En el centro de la ciudad, Timur, ya con más de 50 años, revisaba planos de futuras mezquitas y mausoleos. Cojeaba al caminar, pero su paso era firme. Había convertido un caos tribal en un estado centralizado, una ciudad secundaria en la capital de un imperio naciente. El hierro que llevaba en el nombre se había forjado al rojo vivo. Y ahora estaba listo para cortar el mundo. Parte 4. La máquina de guerra timúrida, caballería del terror y el arte de la matanza. Con Transoxiana y Corasán bajo control firme hacia 1388, Timur poseía algo más valioso que tierras: un ejército que funcionaba como una máquina perfectamente engrasada, heredera directa de las tradiciones mongolas pero adaptada a las guerras del siglo XIV. No era una horda desorganizada, era un instrumento de precisión diseñado para producir victoria rápida y terror absoluto. El núcleo seguía siendo la caballería ligera turco-mongola, arqueros a caballo capaces de disparar 3 flechas en el tiempo que un jinete pesado europeo cargaba una lanza. Cada guerrero llevaba varios caballos de repuesto, lo que permitía marchas forzadas de hasta 100 kilómetros diarios. Vestían lamelar ligero de cuero endurecido y hierro. Sus arcos compuestos, más potentes que los otomanos o persas, alcanzaban distancias letales. Pero Timur introdujo innovaciones. Incorporó unidades de infantería pesada persa con escudos grandes para proteger a los arqueros en asedios, y más tarde adoptó elefantes de guerra capturados en India como plataformas móviles de arqueros y lanzadores de nafta. La organización era estrictamente decimal, copiada de Genghis pero perfeccionada: Arban, 10, Jagun, 100, Mingan, 1.000, y Tumen, 10.000.
Los comandantes eran nombrados exclusivamente por lealtad y capacidad demostrada en batalla, no por linaje. Un simple soldado Barlas podía ascender a emir si sobrevivía suficientes campañas y mostraba iniciativa. La disciplina era brutal. El castigo por saqueo no autorizado o por abandonar posición era la muerte inmediata, aplicada sin distinción de rango. Esta igualdad férrea ante la ley militar creaba una cohesión que los ejércitos feudales rivales no podían igualar. Lo que distinguía realmente a la máquina timúrida era su uso sistemático del terror como arma estratégica. Timur entendió antes que nadie que el miedo viaja más rápido que cualquier ejército. Desarrolló un protocolo preciso. Antes de cada campaña enviaba emisarios con ultimátum claro. Rendición inmediata significaba tributo, conservación de vidas y autonomía local limitada. Resistencia equivalía a exterminio total. Cuando una ciudad caía tras oponerse, la destrucción era metódica y teatral. Primero, la población era evacuada al llano exterior y clasificada. Artesanos especializados, orfebres, arquitectos, armeros, tejedores, eran separados y encadenados para ser deportados a Samarcanda. Los jóvenes atractivos, hombres y mujeres, eran seleccionados como esclavos personales o para los harenes. El resto de hombres en edad militar, ancianos, niños varones mayores de 10 años, era ejecutado en masa. Cada soldado recibía una cuota diaria de cabezas que debía cumplir. Los oficiales verificaban el cumplimiento contando cráneos. Las cabezas se apilaban en torres o pirámides perfectamente alineadas, a veces cementadas con argamasa para que duraran más. En algunas ciudades, como Sabzevar o Siri, ordenó emparedar vivos a miles en torres construidas expresamente. Esta práctica no era sadismo gratuito. Era propaganda viva. Las torres permanecían visibles durante años, recordatorio permanente para las ciudades vecinas. El efecto psicológico era devastador. Muchas guarniciones abrían las puertas al primer toque de tambor timúrida. En los asedios, Timur empleaba tecnología de punta adquirida de enemigos vencidos. De los chinos capturados en campañas contra mogoles aprendió el uso de trabuquetes de contrapeso capaces de lanzar piedras de 300 kilos. De los otomanos y mamelucos tomó expertos en minas y contraminas. En India incorporó elefantes para derribar puertas y como plataformas de tiro elevadas. Sus ingenieros construían torres móviles más altas que las murallas, protegidas con pieles húmedas contra el fuego griego. Cuando todo fallaba, desviaba ríos para inundar ciudades o construía rampas con los cuerpos de los muertos. La inteligencia era otro pilar. Timur mantenía una red de espías mercaderes que recorrían Persia, Anatolia e India años antes de las invasiones. Sabía con precisión las divisiones internas de cada corte, los almacenes de grano, las lealtades de los comandantes. A menudo provocaba rebeliones locales para debilitar al enemigo desde dentro. Cuando Toctamís de la Horda de Oro atacó Transoxiana en 1387, Timur ya tenía informadores que le avisaron con meses de antelación. Los generales que dirigían esta máquina eran hombres forjados en décadas de guerra. Cheku Barlas, primo lejano de Timur, comandaba la vanguardia y era conocido por su velocidad fulminante. Akboga lideraba las unidades de choque pesado. Los hijos y nietos Miran Shah, Pir Muhammad, Sarruk recibían comandos independientes para probarse en batalla. Todos compartían la misma filosofía. La guerra no era solo conquista, era demostración de poder divino. El botín se repartía con precisión matemática, una quinta parte para el tesoro estatal, que financiaba las grandes obras de Samarcanda, el resto distribuido según rango y mérito. Esto mantenía la motivación alta incluso en campañas lejanas. En resumen, el ejército timúrido era una síntesis letal: movilidad nómada, tecnología sedentaria capturada, disciplina absoluta y terror calculado. No luchaba para ganar batallas, luchaba para que no hiciera falta librarlas. Cuando esta máquina se puso en marcha hacia el oeste en 1389, primero contra Toctamís y luego contra los otomanos, y hacia el sur contra Delhi en 1398, el mundo comprobó que el cojo de Samarcanda había perfeccionado el arte mongol de la guerra hasta convertirlo en algo nuevo. Un terror industrial que dejaba paisajes de cráneos donde antes habían florecido civilizaciones. Y aún no había alcanzado su velocidad máxima. Parte 5.
las guerras hacia el oeste del derrumbe de la Horda de Oro y Bagdad. En 1389, cuando Timur contaba ya 53 años, llegó la provocación que desató su furia más duradera. Toctamis, Kan de la Horda de Oro, antiguo protegido suyo que había ayudado a subir al trono años antes, invadió Transoxiana con un ejército enorme. Saqueó las regiones al norte de la Mudaria, quemó caravanas y amenazó directamente Samarcanda. Para Timur aquello no era solo una traición personal. Era un desafío al orden que había construido con tanto esfuerzo. Juró destruir no solo a Toctamis, sino toda la potencia de la Horda que aún se consideraba heredera legítima de Genghis Khan. La guerra duró 6 años y se convirtió en una de las campañas más extensas de su vida. En 1391 Timur cruzó el río Yaik, Ural, con más de 200.000 jinetes y se internó en las estepas del norte, territorio que ningún ejército de Transoxiana había pisado desde los tiempos de Genghis. Toctamis, confiado en su superioridad numérica y en el terreno abierto, aceptó batalla en las llanuras del río Condurcha. La lucha fue feroz. Durante 3 días las flechas oscurecieron el cielo y los ríos se tiñeron de rojo. Finalmente, la disciplina timúrida prevaleció. Toctamis huyó hacia el Volga dejando decenas de miles de muertos. Pero Timur no se conformó con una victoria parcial. Siguió avanzando, destruyendo las ciudades comerciales de la Horda. Sarai Berke, la capital, fue saqueada. Astracán y las fortalezas del Volga inferior fueron incendiadas. Los mercaderes genoveses y venecianos que comerciaban allí perdieron fortunas. Toctamis se refugió en Lituania buscando alianza con Vitautas, pero Timur regresó a Samarcanda cargado de botín y con la certeza de que la amenaza volvería. Y volvió. En 1394 Toctamis reunió un nuevo ejército y desafió de nuevo. Esta vez Timur decidió acabar para siempre. En 1395 marchó nuevamente al norte, esta vez por una ruta más occidental, atravesando el Cáucaso. Cruzó el río Terek en primavera y sorprendió a Toctamis, que esperaba un ataque por el este. La batalla del Terek, el 15 de abril de 1395, fue la más grande de toda la campaña. Ambos ejércitos sumaban quizá 400.000 combatientes en total. Durante horas, las alas timúridas fingieron retiradas para atraer a la caballería pesada de la Horda hacia terreno pantanoso. Cuando Toctamis cargó con todo, las reservas ocultas de Timur cerraron la trampa. La masacre duró hasta la noche. Toctamis escapó con vida por muy poco, pero su ejército quedó aniquilado. Tras la victoria, Timur desató una destrucción sistemática que cambió el mapa de las estepas para siempre. Las grandes ciudades de la Horda de Oro, Sarai, Ukek, Mahar, Asak fueron arrasadas. Los canales de riego del Bajo Volga fueron destruidos, los rebaños masacrados. La ruta comercial que unía Europa Oriental con Asia Central quedó interrumpida durante generaciones. La Horda de Oro, ya debilitada por divisiones internas, nunca se recuperó. Se fragmentó en kanatos menores y abrió el camino al ascenso de Moscovia. Con el norte asegurado, Timur giró hacia el suroeste. Entre 1399 y 1401 invadió las regiones del Cáucaso y Mesopotamia. Georgia, cristiana y rebelde crónica, fue castigada con dureza. Sus fortalezas montañosas tomadas una por una, sus iglesias saqueadas. Luego entró en Irak persa, gobernado por los jalayires. Bagdad, que había renacido parcialmente tras la destrucción mongola de 1258, cayó en 1401 tras breve resistencia. Esta vez no hubo piedad. 80.000 habitantes fueron pasados a cuchillo. Las calles se llenaron de torres de cráneos. El Tigris, según los cronistas, llevó cuerpos durante días. Desde Irak, Timur avanzó hacia Siria, entonces bajo dominio mameluco. Alepo cayó primero. Sus murallas fueron minadas y la ciudad entregada al saqueo. Los mamelucos enviaron un ejército de socorro desde Damasco, pero fue derrotado en campo abierto. Damasco, la gran capital omeya, se rindió en 1401 con la esperanza de clemencia. Timur aceptó tributo, pero cuando descubrió un complot para rebelarse, ordenó la matanza. Durante días, barrios enteros ardieron. La gran mezquita omeya fue incendiada, aunque Timur luego la mandó restaurar parcialmente por respeto simbólico. Decenas de miles murieron,
Los artesanos damasenos más hábiles fueron deportados a Samarcanda. El clímax occidental llegó en 1402 con el enfrentamiento contra el Imperio Otomano. Bayezid YLDRM, el Rayo, vencedor de los cruzados en Nicópolis, había expandido su dominio hasta Anatolia Oriental, amenazando indirectamente rutas comerciales timúridas. Ambos soberanos se provocaron mutuamente con cartas arrogantes. En julio de 1402 se encontraron cerca de Ankara. Bayezid contaba con un ejército disciplinado, incluyendo janízaros y caballería sipay. Timur, con sus veteranos de las estepas y elefantes indios. La batalla de Ankara fue una obra maestra de engaño. Timur fingió debilidad en su ala izquierda para atraer a Bayezid hacia un terreno seco sin agua. Cuando los otomanos cargaron, las fuentes fueron cortadas y el calor del verano hizo el resto. Los tártaros de la horda, incorporados al ejército otomano, desertaron en masa al reconocer las banderas timúridas. Bayezid luchó con valentía, pero fue rodeado y capturado vivo. El Imperio Otomano quedó al borde del colapso. Los hijos de Bayezid se enzarzaron en una guerra civil que duró 11 años. Timur trató a Bayezid con respeto aparente, le permitió conservar su harén y servidores, pero la humillación fue total. Las crónicas europeas posteriores inventaron la jaula de oro y los paseos como perro, leyendas que no aparecen en fuentes contemporáneas, pero que reflejan el impacto psicológico. Bayezid murió en cautiverio meses después, probablemente por suicidio o enfermedad. Tras Ankara, Timur saqueó Bursa y Esmirna, tomada a los caballeros hospitalarios cristianos en una rara operación naval. Podría haber avanzado hacia Constantinopla, pero decidió regresar. El oeste había sido suficientemente castigado. Su mirada ya se volvía hacia el sur, hacia la India, donde el mayor botín de su vida lo esperaba. En 1403 volvió a Samarcanda triunfante. Las campañas occidentales habían durado 14 años y cambiado Eurasia. La horda de oro destruida, el sultanato mameluco debilitado, el imperio otomano al borde del abismo, Mesopotamia y Siria devastadas. Millones habían muerto. Rutas comerciales enteras quedaron interrumpidas durante décadas. Pero para Timur, todo aquello era solo preparación. El cojo que había empezado como jefe tribal ahora había humillado a los 3 mayores poderes de su tiempo. Y aún le quedaba una conquista que eclipsaría a todas las anteriores. Parte 6. La tormenta hacia el sur, la masacre de Delhi y la India. Tras la victoria en Ankara y el regreso triunfal a Samarcanda en 1403, Timur tenía 67 años y el cuerpo marcado por décadas de guerra. Sin embargo, su ambición no conocía reposo. Los informes de sus espías mercaderes hablaban de una presa incomparable al sur del Hindú Kush, el sultanato de Delhi, gobernado por una dinastía turca debilitada por luchas internas y con tesoros acumulados durante siglos de saqueos en la India. Timur justificó la campaña como una yihad contra los infieles hindúes y los musulmanes tibios que toleraban su presencia. En realidad, buscaba el botín más grande de su vida y una victoria que eclipsara todas las anteriores. En septiembre de 1398, un ejército de más de 100.000 hombres veteranos de las estepas, persas, armenios, elefantes capturados a los otomanos y miles de auxiliares, cruzó los pasos del Hindú Kush en plena otoño. El frío de las montañas mató a muchos animales de carga, pero Timur avanzó implacable. Al bajar a las llanuras del Punjab, encontró una región fragmentada, pequeños reinos Rajput, sultanatos independientes y el gran sultanato de Delhi bajo Nasiruddin Mahmud Tughlaq, un gobernante débil rodeado de generales ambiciosos. Las primeras ciudades cayeron con facilidad. Batner, defendida por un Rajput valiente, resistió brevemente. Cuando fue tomada, todos sus habitantes fueron ejecutados como ejemplo. Timur continuó hacia el este, recolectando prisioneros por decenas de miles, soldados hindúes capturados, campesinos, mercaderes. A medida que se acercaba a Delhi, los campamentos se llenaron de más de 100.000 cautivos. Sus oficiales le advirtieron que mantenerlos vivos durante la batalla final era un riesgo. Podrían rebelarse o ser liberados por el enemigo. La decisión fue tomada con frialdad. La noche antes del enfrentamiento decisivo, Timur ordenó eliminar a todos los prisioneros.
Al amanecer del 17 de diciembre de 1398, en un vasto llano junto al Yamuna, las tropas formaron un cordón. No hubo ceremonias ni proclamas, solo el sonido de espadas y hachas. En unas pocas horas, 100.000 personas fueron degolladas. La tierra se convirtió en un pantano de sangre. Los cuerpos fueron apilados con método para formar torres macabras. Los cronistas timúridas, como Yazdi, registraron la cifra sin emoción. Los indios posteriores la recordaron como el día en que el cielo se oscureció por el humo de las piras improvisadas. Con la retaguardia asegurada, Timur avanzó hacia Delhi. El sultán y su general Mayu Iqbal reunieron un ejército numeroso, incluyendo cientos de elefantes de guerra acorazados. La batalla tuvo lugar el 18 de diciembre. Timur usó una táctica astuta. Ordenó cargar camellos con leña seca y nafta, los encendió y los lanzó contra los elefantes enemigos. Los animales, aterrorizados por el fuego, se volvieron contra sus propias líneas, causando caos. La caballería timúrida aprovechó la brecha y rodeó al ejército Tughlaq. Mayu Iqbal huyó. El sultán escapó con vida por poco. El campo quedó cubierto de cadáveres y elefantes agonizantes. Delhi, una de las ciudades más ricas y pobladas del mundo, con palacios de mármol, mezquitas adornadas y mercados legendarios, abrió sus puertas esperando negociar. Timur aceptó la rendición formal y entró en procesión. Pero el control se le escapó rápidamente. Algunos soldados timúridas comenzaron saqueos espontáneos. Los habitantes de ciertos barrios se defendieron. Timur, furioso por la indisciplina y temiendo una rebelión general, dio la orden que convirtió la victoria en catástrofe. Saqueo total durante 5 días. Lo que siguió fue una orgía de destrucción. Barrios enteros fueron incendiados, las calles se llenaron de cadáveres. Los palacios de los sultanes fueron desmantelados piedra por piedra. Las grandes mezquitas, incluyendo la incipiente Quwwatul Islam, sufrieron daños. Los tesoros acumulados, oro, plata, joyas, telas, manuscritos fueron cargados en miles de camellos. Pero el verdadero premio eran los artesanos. Orfebres, tejedores de seda, constructores, pintores, armeros. Decenas de miles fueron encadenados y enviados al norte. Muchos murieron en el camino de frío y agotamiento, pero los supervivientes serían la mano de obra que transformaría Samarcanda en la ciudad más hermosa de la época. Cuando Timur abandonó Delhi en enero de 1399, la ciudad era un cementerio humeante. Los cronistas indios estiman que más de 500.000 de personas murieron en la campaña entera. Solo en la capital, quizás 100.000 en los días de saqueo. El sultanato de Delhi, ya debilitado, quedó mortalmente herido. Su autoridad se redujo a un pequeño territorio alrededor de la ciudad, y los gobernadores provinciales se independizaron. Esta fragmentación abrió el camino, un siglo después, a la conquista mogol de Babur, descendiente directo de Timur. El regreso a través del Hindú Kush fue épico. Las caravanas de botín se extendían por kilómetros. Cientos de elefantes cargados de oro, miles de esclavos, carretas de joyas. Timur perdió muchos hombres y animales en las nieves, pero llegó a Samarcanda en la primavera de 1399 como un soberano invencible. Los artesanos indios comenzaron inmediatamente a trabajar en sus grandes proyectos: la mezquita Bibi Kanim, el mausoleo Gure Amir, los jardines y palacios que aún asombran hoy. La campaña india fue la más lucrativa de todas, pero también la que más claramente reveló la naturaleza de su poder. No buscaba gobernar tierras lejanas ni convertir infieles, sino extraer riqueza y mano de obra para glorificar su capital. India no fue incorporada al imperio, simplemente fue saqueada y abandonada a su suerte. Con Delhi destruida, Timur había completado el ciclo de sus grandes direcciones: norte, Horda de Oro; oeste, otomanos y mamelucos; sur, India. Solo quedaba el este, el vasto y rico imperio Min de China, el único poder que aún podía compararse con el suyo en escala. A los 68 años, cojeando más que nunca, Timur comenzó a preparar la campaña final de su vida. Parte 7. Los últimos años y la muerte del viaje final hacia China. Tras la campaña de India y el regreso a Samarcanda en 1399,
Timur entró en una fase de construcción febril que transformó su capital en la ciudad más espléndida del mundo islámico. Los artesanos deportados de Delhi, Damasco, Bagdad y Shiraz trabajaban sin descanso bajo látigo y promesa de libertad futura. La mezquita Bibi Ghanim, dedicada a su esposa favorita Sarai Mulk Khanum, se elevó con cúpula turquesa gigantesca, minaretes de 100 metros y portales cubiertos de mosaicos que narraban versos del Corán en oro y lapislázuli. El Gure Amir, originalmente pensado como mausoleo para su nieto Muhammad Sultán, muerto prematuramente en 1403, se convirtió en el panteón familiar, jade negro para la lápida de Timur, mármol blanco para los descendientes. Los jardines de Baghi Dilgusa y Baghi Chenar se llenaron de pabellones, fuentes y árboles traídos de Persia e India. Timur, ya cerca de los 70, pasaba los días supervisando obras, recibiendo embajadores y planeando. Su corte era un espectáculo de lujo controlado, banquetes con cientos de platos, pero él comía poco, sesiones de poesía donde escuchaba versos en persa y turco sin mostrar emoción. Su salud empeoraba. La pierna herida le dolía constantemente, la mano derecha apenas podía sostener una copa, y las fiebres recurrentes lo debilitaban. Aún así, su mente permanecía afilada. En 1404, durante un gran Kurultai, anunció la campaña más ambiciosa de su vida, la conquista del Imperio Min de China. La justificación era doble, económica y simbólica. Los Min, bajo el emperador Yongle, habían expandido su influencia hacia Asia Central, apoyando a los mogoles orientales y cortando rutas comerciales. Además, Timur quería completar el sueño genízaro, unir bajo un solo poder las tierras que Genghis había conquistado y perdido. China era el único imperio que aún podía rivalizar en riqueza y población. Estimaba que la campaña duraría 7 años, primero someter a los mogoles restantes, luego cruzar el desierto de Gobi y atacar Pekín. Reunió un ejército colosal, 200.000 hombres, miles de camellos, elefantes para transporte pesado y un tren logístico que incluía herreros, médicos y astrólogos. Los preparativos duraron todo 1404. Samarcanda se llenó de almacenes repletos de grano, flechas y armaduras. Timur envió emisarios a los Min exigiendo tributo. La respuesta fue cortés pero negativa. En otoño, las primeras vanguardias partieron hacia el este para asegurar pastos de invierno. Timur mismo salió de Samarcanda en noviembre, acompañado por sus nietos favoritos, Pir Muhammad, hijo de Jahangir, y Ulugh Beg, el joven prodigio de 10 años que ya mostraba pasión por las estrellas. La marcha fue lenta por el frío. Timur viajaba en un palanquín cubierto, envuelto en pieles. La primera parada importante fue Otrar, la ciudad fronteriza donde Genghis Khan había iniciado su campaña contra Khwarezm 2 siglos antes. Timur eligió Otrar como cuartel de invierno, simbolismo deliberado. Allí instaló su campamento en un palacio fortificado, rodeado de yurtas y tiendas. Pero el invierno de 1404 a 1405 fue excepcionalmente duro. Las nieves llegaron temprano, las provisiones se retrasaron, enfermedades se extendieron entre los soldados. En enero de 1405, Timur cayó enfermo. Al principio parecía una fiebre común, pero pronto se complicó, dolores intensos en el pecho, dificultad para respirar, inflamación en la pierna herida. Los médicos persas y griegos intentaron sangrías, cataplasmas y pociones, pero nada funcionaba. Timur, siempre supersticioso, consultó astrólogos. Estos le advirtieron que Saturno estaba en posición desfavorable. Él rechazó el consejo de posponer la campaña. El destino está escrito, dijo. Durante las últimas semanas, recibió visitas de sus nietos y generales. Dictó instrucciones precisas. Sarruk, su hijo menor y más estable, debía gobernar Corasán desde Herat. Los nietos Pir Muhammad y Khalil Sultán se repartirían Transoxiana. Prohibió anunciar su muerte hasta que el ejército estuviera a salvo de vuelta. En sus momentos de lucidez, hablaba de China con la misma pasión de siempre. Allí terminaré lo que Genghis comenzó. El 18 de febrero de 1405, tras días de agonía, Timur murió en Otrar. Tenía 68 años. Sus médicos embalsamaron el cuerpo con almizcle y rosas, lo envolvieron en lino y lo colocaron en un ataúd de ébano. El ejército,
bajo juramento de silencio, emprendió el regreso a Samarcanda. La noticia se mantuvo secreta durante semanas. Solo cuando el cortejo llegó a la capital se anunció la muerte. El funeral fue majestuoso pero contenido. El cuerpo fue depositado en el Gure Amir, junto a Muhammad Sultán. Ulugh Beg, de 11 años, lloró abiertamente. Sarruk llegó desde Herat con pompa. Los ulemas rezaron durante días. Los poetas compusieron elegías. Pero detrás de la solemnidad, la lucha por el poder ya comenzaba. Sin Timur, el imperio carecía de centro. Khalil Sultán, nieto ambicioso, tomó Samarcanda rápidamente y se proclamó heredero. Pir Muhammad controlaba parte del sur. Sarruk, desde Herat, observaba y esperaba. Las guerras civiles estallaron casi inmediatamente. El gran ejército se fragmentó. Los túmenes se convirtieron en fuerzas privadas de príncipes rivales. En pocos años, el imperio que Timur había construido con sangre se redujo a un núcleo alrededor de Transoxiana y Corasán. Pero la llama no se apagó del todo. Sarruk, desde 1409, restauró estabilidad y patrocinó un renacimiento cultural. Ulugh Beg, en Samarcanda, construiría el observatorio más avanzado de la época. Timur no llegó a China. Su último viaje terminó en una ciudad fronteriza fría, lejos de la gloria que imaginaba. Pero en muerte, como en vida, dejó una marca indeleble. Un imperio efímero pero brillante, una capital eterna y una advertencia grabada en piedra y hueso. El cojo que había aterrorizado el mundo conocido descansaba por fin. Pero su sombra seguiría proyectándose durante siglos. Parte 8. Epílogo: El legado de la espada rota. Cuando el cuerpo de Timur fue depositado en el Gure Amir en la primavera de 1405, el imperio que había forjado con sangre y hierro comenzó a desmoronarse con una rapidez que sorprendió incluso a sus contemporáneos. Sin su presencia implacable, los lazos de miedo y lealtad se rompieron. Khalil Sultán, nieto carismático pero imprudente, tomó Samarcanda y derrochó el tesoro en fiestas y favoritos. Sarruk, el hijo menor, más paciente y piadoso, se consolidó en Herat. Tras años de guerras civiles intermitentes, reunificó el núcleo del imperio en 1409. Pero los territorios periféricos, la India, Irak, Anatolia, las estepas del norte se perdieron para siempre. El gran estado timúrida se redujo a Transoxiana y Corasán, un reino brillante pero frágil que sobrevivió hasta 1507. Sin embargo, la llama de Samarcanda no se apagó. Bajo Sarruk y especialmente bajo su hijo Ulugh Beg, que gobernó Samarcanda de 1409 a 1449, la corte timúrida vivió un renacimiento cultural sin igual en el mundo islámico del siglo XV. Herat se convirtió en el centro de la miniatura persa. Besad, el mayor pintor de la época, creó obras que combinaban delicadeza china, colorido indio y precisión persa. Los manuscritos de Ferdowsi, Nizami y Jami fueron ilustrados con una riqueza nunca vista. La arquitectura alcanzó su apogeo: madrasas con fachadas de mosaico azul celeste, cúpulas perfectas, y vanes decorados con mucarnas que parecían encaje de piedra. El estilo timúrida influyó directamente en el safávida de Persia, el mughal de India y hasta el otomano tardío. El Taj Mahal, construido 2 siglos después por Shahjahan, descendiente de Timur por línea materna, es esencialmente una versión refinada del Gure Amir. Ulugh Beg, nieto favorito de Timur, llevó el legado en otra dirección: la ciencia. En Samarcanda construyó un observatorio monumental con un sextante de 40 metros de radio, el más grande jamás creado antes del telescopio. Su catálogo estelar Sigi Sultani corrigió errores de Ptolomeo y midió posiciones de más de 1000 estrellas con una precisión que no fue superada hasta Tycho Brahe. Matemáticos, astrónomos y filósofos de El Cairo, Bagdad y Constantinopla acudieron a su corte. Por un breve periodo, Samarcanda fue el centro intelectual del mundo. Pero incluso este renacimiento llevaba la marca de la espada rota. Ulugh Beg fue asesinado en 1449 por su propio hijo Abd al-Latif, influido por ulemas conservadores que veían la astronomía como herejía. Con su muerte terminó la Edad de Oro timúrida. El último emir notable, Sultán Hussein Baikará, 1469 a 1506,
Mantuvo Herat como refugio de artistas y poetas Ali Sir Nava y Apos, y escribió en turco Chagatai la gran literatura de la época, pero el poder militar ya no existía. En 1507, los uzbecos de Saivani Khan tomaron Samarcanda y Herat, poniendo fin al linaje directo. El impacto más duradero de Timur se sintió en la India. La destrucción del sultanato de Delhi creó un vacío de poder que ningún estado indígena pudo llenar. En 1526, Babur, bisnieto de Timur por línea paterna y tataranieto de Genghis por línea materna, descendió del Indus con un pequeño ejército. En la batalla de Panipat, derrotó al sultán Ibrahim Lodi usando artillería otomana. Babur fundó el imperio Mughal, que gobernó la India hasta 1857. Los mogoles se veían a sí mismos como herederos legítimos de Timur. Construyeron en estilo timúrida, hablaron turco Chagatai en la corte, y su mayor esplendor y el Taj Mahal, el Fuerte Rojo, los jardines de Cachemira lleva la huella directa de Samarcanda y Herat. En Persia, los timúridas influyeron en el surgimiento de los safávidas. Ismaili derrotó a los descendientes uzbecos de Saivani y adoptó elementos administrativos y artísticos timúridas. En Anatolia, la batalla de Ankara había salvado indirectamente a Constantinopla. El interregno otomano de 11 años dio al imperio bizantino un respiro final de medio siglo. La memoria de Timur es ambivalent. En Asia Central moderna, especialmente en Uzbekistán, es celebrado como fundador nacional. Su estatua ecuestre domina la plaza central de Tashkent. Samarcanda es patrimonio de la humanidad gracias a sus monumentos. En Irán, en cambio, sigue siendo recordado como el destructor de ciudades, el hombre que dejó torres de cráneos en Isfahán y Sabzevar. En India, su nombre evoca la mayor catástrofe antes de la partición de 1947. Estudios genéticos recientes han encontrado un linaje similar al de Genghis, pero menos extendido, presente en poblaciones de Uzbekistán, Afganistán, Pakistán y norte de India, especialmente entre los hazara que se consideran descendientes de guarniciones timúridas. Una anécdota cierra el círculo. En junio de 1941, Stalin ordenó abrir la tumba de Timur en el Gure Amir para estudiar el cráneo, buscando rasgos arios. Los ancianos locales advirtieron que una inscripción en la lápida decía: «Quien perturbe mi descanso liberará un invasor peor que yo». La tumba fue abierta el 20 de junio. 2 días después, el 22 de junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. El cuerpo fue reenterrado con honores islámicos en 1942, tras Stalingrado. Coincidencia o no, la historia se convirtió en leyenda. Timur no logró lo que Genghis sí consiguió, un imperio duradero. Su estado se deshizo como arena apenas murió. Pero dejó algo diferente, una capital eterna que brilló más que ninguna otra en su tiempo, un estilo artístico que conquistó 3 imperios posteriores, y una dinastía, los mogoles, que gobernó uno de los estados más ricos de la historia. Al final, la espada se rompió, pero el filo siguió cortando durante siglos. El cojo de Samarcanda demostró que un solo hombre, con suficiente voluntad y ausencia de piedad, puede redibujar el mapa cultural del mundo incluso cuando su poder político se desvanece. Y en las noches de luna llena sobre el Registán, algunos dicen que aún se oye, muy lejano, el eco de un caballo que cojea.